muy precioso, un tema muy maravilloso, que lógicamente en un espacio reducido de tiempo no vamos a poderlo abarcar, pero sí por lo menos vamos a establecer un bosquejo, unos puntos, unas ideas que nos van a ayudar, nos van a animar y nos van a posicionar aún más en nuestra decisión de seguir sirviendo a nuestro Dios. Así que somos un grupo de hombres privilegiados que el Señor nos llamó para anunciar estas verdades que se encuentran en su palabra, que esa es la palabra que Él reveló a los hombres y a nosotros nos es dado el poderla continuar dando a las personas. Quisiera, hermanos, que ustedes busquen ahí en sus Biblias, o creo que este es un texto que todos tenemos de memoria, de ahí en Juan capítulo 1, versículo 23, respecto a Juan el Bautista. Dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. O sea que este es un versículo que está haciendo alusión al profeta Isaías referente a su propia persona en cuanto al ministerio que Dios le estaba encomendando. Señor, gracias porque tú llamaste a Juan y él pudo constituirse en esta voz, Señor, que anunció la verdad más sublime y el ministerio más hermoso que jamás ha habido sobre la tierra, que es el ministerio tuyo, Señor. Gracias por estos siervos que están comprometidos contigo a través de tu palabra. Permítenos ser voces claras, definidas, Señor, que no dejemos mezclar nuestra mente con lo que no viene de ti, que tengamos, Señor, claridad por tu Espíritu para entender tu palabra y en la medida que la entendemos podamos proclamarla, Señor, con toda la fuerza de nuestro corazón. Oramos, Señor, dándote las gracias en tu nombre, Jesús. Amén. El título para esta reflexión, para esta meditación es Allanando el camino del regreso del Cordero. Allanando el camino al regreso del Cordero. Y es muy interesante mirar cómo Juan es la persona que el Señor llamó de antemano y que se hizo real en los días del Señor, y cómo de una manera tan maravillosa Él se definió a sí mismo. Y cada tiempo en el que el ministerio de la iglesia se desarrolla en la historia, siempre cada uno de esos momentos es extraordinario. Aun cuando haya persecuciones, aun cuando haya avivamientos, cuando haya en el curso de la historia de la iglesia desarrollos científico-técnicos, tecnológicos. Es decir, hoy no es menos extraordinario el tiempo en el que nos toca vivir, porque algunas veces pensar con nostalgia en el pasado muchas veces nos desanima un poco, porque quizás no nos estamos dando cuenta de que las mismas cosas extraordinarias que pasaron en otro tiempo también están sucediendo hoy. Creo que esto nos ha pasado a cada uno de nosotros ya que tenemos varios años de ministerio. Cuando miramos hacia atrás y miramos todas las cosas que Dios nos permitió hacer, pues entonces nos sentimos con mucho agrado en el corazón, y no debemos olvidar que las cosas que Dios está haciendo hoy también son igualmente grandes. El hecho de que la iglesia ha prevalecido, el hecho de que la iglesia se ha mantenido a pesar de todos los embates de afuera y de adentro. Los tiempos, la ciencia, la corrupción, la apostasía, la maldad, las diferentes agendas liberales no han sido capaces de aplastar el ministerio de la iglesia. Cristo dijo de una manera muy clara, porque Él no engañó a sus discípulos y tampoco a nosotros. Él dijo que Él nos envía como ovejas en medio de lobos rapaces. Y está ahí en Lucas 10, versículo 13. Es decir, que cada uno de nosotros sabe que el ministerio de la iglesia aparejado va el sufrimiento, las tribulaciones, las adversidades. Estamos empezando un año, como decía quizá Ariel ahorita, quizá este año viene peor. Bueno,
desde el análisis de las circunstancias es así. Pero nosotros sabemos que el que nos llamó, nosotros sabemos que el que nos indicó este camino y nos ha dado la responsabilidad más maravillosa que un ser humano puede tener. Él va a estar con nosotros siempre, como Él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y las circunstancias en las que vive la iglesia en este tiempo, en nuestro tiempo contemporáneo, podemos mirar los acontecimientos más recientes que ha sido muy difícil, han sido tiempos muy complejos y el siglo XX, por ejemplo, fue un siglo muy interesante. Ustedes recordarán que la ideología de las clases a principios del siglo XX produjo la Primera Guerra Mundial, o sea, los pobres luchando contra los ricos, y esto trajo como consecuencia un evento de magnitud global. La ideología de la raza, que fue unos años después, en la década de los 40, y vimos también cómo una raza contra la otra trajo como consecuencia la Segunda Guerra Mundial. Y entonces todos estos elementos van indicando que la iglesia va prevaleciendo a pesar de esas adversidades. Así como Juan, en aquel tiempo tan oscuro para la nación, él comenzó a levantarse como un faro a través de esa voz que el Señor le dio para anunciar el mensaje más maravilloso que había existido hasta ese momento. Yo creo que nosotros somos también, como Juan, precursores. Juan fue el precursor de la primera venida del Señor, del Cordero. Nosotros somos precursores de del segundo advenimiento del Mesías. Y esto precisamente nos pone a nosotros en el punto común. Tanto Juan como nosotros, el cuerpo ministerial, somos esa voz que estamos anunciando al mundo que a pesar de las circunstancias, nosotros sabemos que tenemos a Dios con nosotros y tenemos el mejor mensaje, tenemos el camino estimado. Fíjense que hay otra tercera ideología que es con la que nosotros estamos luchando en el tiempo de hoy, que es la ideología de género. Es el intento de la desintegración de la sociedad tal como la conocemos hoy, con la agenda de la homosexualidad, el feminismo, el lesbianismo, que incluye el aborto. Esta última ideología, con matices de las anteriores, está encauzando a la humanidad en un desenfreno irreversible que la Biblia la califica como tiempos peligrosos. Dijo Pablo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, versículo 1. Es decir, que estamos viviendo en un tiempo de alta complejidad y nosotros como pastores podemos darles gracias al Señor que podemos estar tratando sobre estos tiempos y podemos estar animados porque así como el Señor estuvo con Juan para el inicio de su ministerio como Cordero, no olvidemos que el ministerio del Cordero es el ministerio más extraordinario que bajo la esencia misma de ese Dios que vino a esta tierra trae la solución del problema, que es la solución contra el pecado. Nadie medianamente inteligente cuestiona el declive ético-moral que vive la sociedad mundial en el día de hoy, en la que se desarrolla una cultura anárquica, una cultura antiley, una cultura antisocial, una cultura antidios, y todo esto es materia prima para el surgimiento y desarrollo de la agenda del anticristo o del inicuo, como dice la Biblia, que es igual a decir el perverso, porque es perversidad. La mentira es la perversión de la verdad. El odio es la perversión del amor. Es decir, que el inicuo es la perversión de Dios. El inicuo es el que va estableciendo diferentes ideologías que van trayendo como consecuencia catástrofe a corto y a largo plazo en la sociedad, ya no solo de un país, sino a nivel global. Ante esta aterradora realidad, no solo nosotros los que hemos puesto atención a la palabra de Dios y hemos decidido no involucrarnos en ninguna de estas vertientes, en ninguna de estas mencionadas, aunque tenga un barniz humanista. El humanismo es un apelativo sutil de Satanás
para desviarnos de el mensaje correcto que estipula la Biblia referente a Cristo y su ministerio, a Cristo y a la doctrina que Él vino a establecer, que es el fundamento que ha quedado a través de los siglos hasta el día de hoy. Y nosotros estamos agradecidos al Señor que nos permite ser parte de esta labor. Cuando miramos las grandes autopistas y vemos las grandes avenidas, debemos entender que fueron antecedidas por grandes esfuerzos donde tuvieron que trozar enormes árboles, derribar y triturar enormes piedras, superar ríos, etc. O sea que allanar significa preparar el camino, preparar la senda sobre la cual se va a establecer un camino del punto A al punto B. Y estamos ante una gran jungla hoy, que es el mundo y su cultura pagana, con sus diversas variantes anti Dios, y nos toca a nosotros allanar el camino para que transite la iglesia de la cual nosotros somos parte. Así que nosotros como pastores, nosotros como proclamadores de la palabra de Dios, nosotros como parte de este equipo al cual Dios nos llamó, tenemos una tarea sobrenatural. Nosotros no podemos hacerlo. El evangelio ha llegado aquí porque está sobre la base de una promesa y sobre la base de la presencia de Dios en ella, porque el Señor le dijo a Pedro y a sus discípulos en su último examen que a pesar de el Hades y el infierno no prevalecerán contra la iglesia, es decir que no importa lo que venga en el futuro, yo voy a estar con vosotros y la iglesia permanecerá. Entonces, esa iglesia ya está llamada a allanar, precisamente, a establecer la senda para que el mundo tenga un lugar donde transitar, nosotros como iglesia, para llegar al punto final, que es el momento en el que el Señor vendrá por cada uno de nosotros en su segunda venida. Veamos un precedente bíblico que lógicamente es insoslayable, o sea, no puede ser eludido, este punto no puede ser evitado para nosotros, y es que el ministerio de Juan el Bautista es el ministerio que ya todos nosotros comprendemos que es el ministerio del precursor y es el que comenzó a allanar el camino para que el Señor estableciera su ministerio. Y por eso es que dice allí, en alusión a Isaías capítulo 40 y el versículo 3, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. En el versículo 6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y esto es muy interesante porque nosotros debemos establecer claro en nuestra mente que Dios nos llamó a esta tarea. Juan fue un hombre llamado por Dios para esta tarea. No fue algo que fue opcional para Juan. Fue Dios quien lo llamó. Yo recuerdo cuando fui en el año 1983 allá al Seminario Bautista de Cuba Oriental, que fue donde estudiamos, y en el interview, yo recuerdo que el rector del seminario y todos los profesores de la facultad fueron muy exigentes para que nosotros pudiéramos demostrar que no íbamos al seminario como un oficio secular, como para buscar un título y desarrollar un trabajo ejecutivo cualquiera. Ellos trataron siempre de preguntar y tratar de que nos convenciéramos nosotros mismos y convencerlos a ellos de que íbamos o estábamos allí porque realmente habíamos sentido un llamado de Dios para esto. Entonces, hay una diferencia en cuanto a servir al Señor por llamado, por convicción, por convicción de llamado, o servir al Señor porque estudié y ya eso me acredita para ser un siervo de Dios. Y Juan, como precursor, fue un hombre llamado por Dios para esa tarea y fue un hombre que Dios usó de una manera extraordinaria. Y en el capítulo 3, versículo 28, el mismo Juan lo ratifica diciendo, yo enviado delante de él.
es decir, que el Señor lo envió delante de él. Y él se define a sí mismo como una voz. Él se define a sí mismo como esa voz que clama en el desierto, es decir, que no hay un lugar peor que el desierto. Y también dice, enderezad el camino, es decir, poner derecho lo que está torcido. Es decir, la cultura judía era una cultura religiosa, pero la cultura judía y el judaísmo no salvaba a nadie. El sistema mosaico te enseñaba el pecado, pero no te redimía del pecado. Por eso era necesario que viniera el Cordero, y a través del sacrificio del Cordero cruento en la cruz era derramada su sangre, y todo aquel que abraza ese sacrificio por la fe viene al nuevo nacimiento, y es el pecado que ha sido quitado. Por eso este es la característica fundamental de Juan. Juan, el hombre que está enderezando lo torcido, tratando de desentrañar lo que era la torcedura de la cultura judaica con toda su andamiaje. Y él no está en el Sanedrín, sino él está allá en el desierto recibiendo la palabra de ese Señor que le había llamado. Ahí los judíos fueron y le preguntaron, ¿tú quién eres? Y él dice que él confesó y no negó, yo no soy el Cristo. Y así sucesivamente va poniéndose de manifiesto que él es un hombre llamado de Dios para realizar esa tarea tan maravillosa. Nosotros debemos darle gracias al Señor, porque así como Juan fue llamado, ¿verdad?, para allanar, para enderezar aquella torcedura que había en la nación de Israel, nosotros hoy como iglesia, nosotros hoy como predicadores de la palabra de Dios, hemos sido llamados también para que en un mundo torcido, ya no desde el punto de vista de una nación como Israel, sino desde el punto de vista global, en todas las culturas, todas las religiones, todas las ideologías, todos los fenómenos que existen en el mundo que nos afectan directa o indirectamente, saber que también nosotros, Dios nos llamó como a Juan, que le dio la oportunidad de darle la bienvenida al Señor en su primer advenimiento. Qué maravilloso para nosotros en este año tener la convicción plena. Yo sé que ustedes la tienen, solamente este es un tema recordatorio, ¿no? Este es un tema que no estamos enseñando nada nuevo, lo que estamos es tratando de recordar esta verdad, para que en este año que comienza, a pesar de todas esas adversidades, nosotros podamos tener el gozo maravilloso de que somos esa voz que estamos anunciando al mundo, que el Cordero que vino y que definió Juan y dijo, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Y ese es el problema del hombre, es el pecado. Por el pecado entró la familia de Satanás a este mundo, y por el Cordero se restauró la familia de Dios en este mundo otra vez. Es decir, que el ministerio del Cordero, cuando no lo vemos, primero no lo disfrutamos, y segundo no tenemos un mensaje claro para darle al mundo. Es por la sangre del Cordero. El ministerio del Cordero es el ministerio que se le da al mundo, que esa es la dispensación de la gracia. Es el dispensario, es donde esa gracia que se derramó en la cruz, anunciada en Isaías capítulo 53, que es esa gracia ofrecida allí, donde está resuelto el problema integral del hombre. Así que nosotros, hermanos, somos agradecidos al Señor por esto, y hay muchas cosas que pudiéramos leer, pero indudablemente el tiempo no nos lo va a permitir. Quiere decir, Juan se definió a sí mismo como una voz, como el que estaba en el desierto, pero definió claro que Jesús era el Cordero, que definió claro que Jesucristo era el Hijo de Dios que había venido a quitar el pecado. Qué cosa más sublime, más maravillosa. Él vino a quitar, porque nosotros normalmente desde un púlpito le predicamos a la gente que Él vino a perdonar los pecados. Hermano, ¿cuántos se arrepienten aquí? ¿Cuánto damos gracias a Dios porque Cristo vino a perdonar tus pecados? No solo vino a perdonar los pecados, que eso gracias al Señor lo hace. No es que Él vino a quitarlo, Él vino a sacarlo, Él vino a cancelarlo, Él vino a tirarlo al fondo del mar y no lo traerlos más. Así que ese es un mensaje que yo creo que no hay nadie en el mundo, ninguna religión puede presentar un mensaje así, porque no hay nadie en el mundo con la ética, con la moral, con la santidad
que tiene Cristo para lograrlo. Por eso es que Él es Dios, por eso es que Él es Dios. Entonces, Juan se define a sí mismo. Ahora, ¿cómo lo define Jesucristo? También es algo muy interesante. Y dice ahí en el capítulo de Mateo, capítulo 11, dice el versículo 1, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en la ciudad de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Es cumplimiento profético del libro del profeta Isaías, capítulo 35, versículos 5 y 6. O sea que aún el mismo Juan, yo quiero que ustedes entiendan esto, hermanos, como algo muy fundamental. El mismo Juan sintió dudas. Él que le dijo, este es el Cordero de Dios, la presión de los judíos, la presión tan horrible hizo a Juan tener cierta duda. Por eso el Señor les recordó, ese mismo Dios que te llamó y ese mismo Dios que te dijo que el Cordero vendría a darle vista a los ciegos, a sanar a los enfermos. Esto está sucediendo a partir de mí. Y eso dio a Juan seguridad plena en la persona que él había anunciado como el Mesías. Así que, hermanos, muy importante esto. Y en el versículo 11 dice algo muy interesante. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Es decir, que este versículo también es un versículo muy interesante, porque de los nacidos de mujer no hubo uno más grande que Juan. Juan es el que une el Viejo y el Nuevo Testamento. Es quien le da la entrada al Mesías, se culmina el periodo mosaico, comienza el periodo de la gracia en Cristo y entonces la última persona que va a ser usada por el Señor para dar entrada a ese nuevo pacto, no hay otro más grande que Él. Sin embargo, el nuevo nacido, sin embargo, el que nace en el Señor, también es mayor que Juan. Esa es la grandeza que tiene el Evangelio, la grandeza que tiene el nuevo pacto y la grandeza que tiene el ministerio que vino Cristo como Cordero a desarrollar en este mundo. Así que, hermanos, es un elemento muy interesante que nos debe animar a nosotros para seguir adelante. Juan se proclama a sí mismo como una voz. Cristo reconoce el ministerio de Juan diciendo no hay otro mayor que él y es una vindicación de la grandeza del ministerio de Juan. Ahora, también nosotros debemos observar que el ministerio de la iglesia también es un ministerio precursor del segundo advenimiento del Mesías. Y la iglesia está equipada por apóstoles, la iglesia está equipada por maestros, profetas, pastores y creyentes en general, que somos precursores del segundo advenimiento del proyecto de redención, comenzando por el Cordero en su primer advenimiento, en su primera venida, y todos los cristianos primitivos hasta el día de hoy estamos anhelando que el Cordero regrese por su pueblo. O sea que somos parte de ese pueblo que proclamamos como Juan. Ya Juan proclamó la primera venida, nosotros estamos proclamando hoy el segundo advenimiento. Yo creo hay muchas cosas maravillosas dentro de este tema que ya veo que el tiempo está transcurriendo y no quiero agotarles, pero solamente voy a leer los puntos. Ustedes son pastores y pueden después estudiarlo con más paciencia. Hay 3 figuras muy elocuentes en las que debemos enfocarnos como líderes cristianos para desarrollar correctamente esta visión y que podamos retomar estas ideas o consolidar esta visión de cómo nosotros, así como Juan fue un hombre de una estima para Dios grande,
también nosotros podamos llegar a ese punto que como pastores, líderes, como cristianos, podamos también anunciar, podamos ser esa voz ante el mundo. Y dice Romanos capítulo 12, versículos 4 al 7, habla acerca del cuerpo de Cristo. Esta es una de las figuras. Hay tres figuras. Está la figura del cuerpo de Cristo. Todos sabemos bien que la Biblia habla del cuerpo de Cristo a la iglesia. En 1 Corintios 12, versículo 12 dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Somos un cuerpo, ¿verdad? En la presencia del Señor somos un cuerpo. También Colosenses 1:24 dice: porque ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Así que esto es una figura muy importante en este aspecto. Segundo, el templo de Dios es la otra figura que debemos observar. Todos los templos en el sistema mosaico, todos fueron destruidos. Inclusive el último. Cristo dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Es decir, que en el Evangelio, el templo somos nosotros los cristianos. Es decir, que del templo físico, donde era la presencia de Dios, cambió al templo del hombre, que es donde mora el Espíritu Santo de Dios. Y dice aquí en 1 Corintios 3:16: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es decir, que esta figura de templo es una figura muy importante que la iglesia debe tener muy arraigada en su mente y que nosotros debemos tener muy arraigado en nuestro corazón, porque la visión de templo edificio no es que no sea bíblico, pero la visión de templo como edificio solamente mutila la riqueza que hay en el mensaje que Dios da a través de Pablo referente al concepto espiritual de templo. Es decir, nosotros como iglesia somos el templo. Dios cambió del templo físico, donde ninguno quedó en pie, cambió a nosotros como templo su morada. Allá en el templo que hizo Salomón, bajó la Shekinah y demostró que Dios estaba allí, como en el tabernáculo que hizo Moisés. Es decir, en esos templos que fueron hechos por ordenanza de Dios, habitó la presencia de Dios. Después que todos esos templos desaparecieron y vino, y inclusive el Señor dijo ahí a la mujer samaritana que era momento en el que ya no se adorarían allá, sino aquellos, ¿verdad? Se adoraría en espíritu y en verdad. Así que estos elementos son muy importantes que nosotros debemos tener en cuenta como una visión para este tiempo. Dice: si alguno destruyera el templo de Dios, es decir, que ya ahí no está hablando de un edificio, está hablando de el individuo como templo de Dios, porque el Espíritu Santo no mora en paredes, sino el Espíritu Santo mora en el corazón, mora en el alma, en la personalidad, en nuestro ser, en nuestra esencia, y donde mora el Espíritu Santo. Por supuesto que ir al templo es necesario, al templo que es un edificio, porque todo lo que tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, dice la Biblia que debemos ir a un lugar y adorar a Dios. Pero eso lo mismo puede ser en un templo, que puede ser abajo una mata de mango, que puede ser porque los cristianos primitivos no tenían un templo, tenían que ir a las casas, se reunían a la orilla del mar, como decía Pablo en su viaje misionero. Es decir, que es muy abundante ese concepto. Dice en 1 Corintios 6:15: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Dice: en ninguna manera. ¿O no sabéis que el que une a una ramera es un cuerpo con ella? Está haciendo una analogía bien clara, ¿eh? Y después dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Es muy importante que nosotros podamos definir bien este aspecto, porque eso nos da a nosotros una claridad muy preciosa, que como templo donde habita Dios, tenemos la bendición maravillosa de convertirnos en esa voz, de convertirnos en esos que proclamamos esa palabra acerca de la venida
del retorno del Señor. También el otro punto es el edificio, es decir, como edificio santo, o sea, que representa la estructura o fortaleza espiritual que es la iglesia a través del Evangelio. Y dice Efesios capítulo 2, versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor. Es decir, que también la iglesia es presentada como un edificio, o sea, como cuerpo, como templo, como edificio, y estos ejemplos que pone la Biblia enriquecen nuestro mensaje para la congregación, y desde la congregación hablar y proclamar esta palabra al mundo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que todos nuestros proyectos en la vida sean el estar subordinados a ese monumental proyecto para el que fuimos llamados por el Señor. Fuimos llamados a ser precursores, fuimos llamados a enderezar los caminos torcidos, ¿verdad? Solo por la gracia de Dios y de nuestras congregaciones podamos enseñarle a nuestros hermanos que ellos y que nosotros somos cuerpo, somos templo, somos edificio en el que habita Dios, y desde ahí proclamar al mundo que quien está en ese templo, ¿verdad? Quien está en ese edificio, quien forma parte de ese cuerpo, tiene todo el cielo a su favor para enfrentar todos los retos que este año vengan sobre nosotros, para enfrentar todas las hostilidades que vengan sobre nuestras vidas. Yo le vuelvo a señalar que así como Juan fue esa voz que aun cuando le costó su cuello, aun cuando le costó la cabeza, él no renunció, y él fue capaz de proclamar la verdad y proclamar ese mensaje hasta las últimas consecuencias. Nosotros en el camino de nuestro ministerio no renunciemos a proclamar, no renunciemos a hablar acerca de este acontecimiento que es el más grande y será el último, acerca del segundo advenimiento de Jesucristo. Como Juan fue un precursor, hermano, usted y yo somos precursores, y que en este año podamos abrazar ese concepto y definir en nuestro interior que nuestra misión suprema es decirle al mundo que tenemos el camino, que tenemos la verdad, que tenemos la vida, que es Cristo, del cual formamos nosotros parte de su cuerpo, el cual nos llevó a vivir bajo ese templo y el cual nos hace parte de ese edificio. Y yo quiero decirle algo más para terminar. Perdonen que le haya tomado más tiempo del debido, por favor. Bueno, estamos empezando el año, así que pero les pido que me disculpen por el tiempecito adicional. Yo quiero decirle algo, hermano. La casa no se habita hasta que está terminada. Y la figura que hay ahí acerca del edificio donde está la morada de Dios, ningún edificio que está sin terminar es habitable. Eso quiere decir que la iglesia como edificio está en el proceso en el que va en cualquier momento a estar terminada su edificación, que es el momento en el que el Señor tomará posesión de ella. Que el Señor nos ayude a entender muchas cosas más que hay dentro de ese tema maravilloso, y que podamos decirle al mundo que realmente somos parte de ese templo, somos parte de ese edificio que el Señor vino a establecer. Que Dios les bendiga, hermanos. Es el deseo de nuestro corazón. Tienen todo mi corazón y mis oraciones para ustedes, que el Señor les confirme, y donde quiera que ustedes estén, que podamos, y donde quiera que estemos, podamos ser esa voz. Siendo voz es suficiente. Ahí no había título, ahí no había absolutamente condecoración ninguna. Solamente Juan era una voz, pero que anunció lo más maravilloso que jamás se pudo anunciar. Y nosotros estamos anunciando lo más maravilloso que jamás se está anunciando. Que Dios le bendiga.